Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego, antes muertos que se den, soportando el mismo fuego, antes muertos que se den. Pasará, pasará, río arriba el obligado pasará, volverá, volverá, y en quebracho quedará, volverá, volverá, y en quebracho quedará. Hemos escuchado un fragmento de la samba Obligados a Volver, letra, música e interpretación de Andrea Bolov, y con ello, hoy, 6 de julio, damos comienzo al programa número 347 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 347, que corresponde al miércoles 6 de julio. Y como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas de la prensa hegemónica, que informa Hugo Muleiro. Y a continuación, nuevamente, a cargo de la política nacional, Carlos Olubica. Cerramos el bloque con el informe de Economía Política de Amable López Martínez y el dinero y sus misterios. Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre nuestros otros proyectos de comunicación y pasamos al segundo bloque con nuestro columnista invitado, Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. A continuación, la columna de Marina Martínez con su segunda parte de salud mental. Y cerrando el bloque y el programa, la columna de Valentina Novik, referida esta vez a la policía en la ciudad de Buenos Aires, costo y política criminal. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancas con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 8 de julio de 1884 se promulga la ley número
1420 de educación común, gratuita y obligatoria que había sancionado el Congreso de la Nación el 26 de junio del mismo año. Al establecerse la educación primaria obligatoria, la escuela pública gratuita ponía al alcance de todos los niños el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos también estipulados por ley. 8 de julio de 2003, en el marco de una generalizada queja de los usuarios por las prestaciones del PAMI, el gobierno de Néstor Kirchner decide su intervención. La medida significó un cuestionamiento a la reorganización de la obra social iniciada durante el gobierno de Eduardo Duhalde y que había entronizado en el organismo a 2 representantes de la CGT que respondían a Luis Barrio Nuevo. 9 de julio de 1816, el Congreso General Constituyente, reunido en la ciudad de Tucumán, declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata con relación al Reino de España y 10 días más tarde también con respecto a toda dominación extranjera. 9 de julio de 1947, en la Casa Histórica de Tucumán, en donde se había declarado la independencia el 9 de julio de 1816, como una prueba del espíritu que anima la política económica del gobierno peronista, todos sus integrantes reunidos con el presidente Perón declaran la independencia económica de la Argentina, reafirmando, cito textual, el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de los que en el país pudieran estar a ellos vinculados. 12 de julio de 1780 nace Juana Azurduy de Padilla en Toroca, Intendencia de Potosí, Virreinato del Río de la Plata, actual Bolivia. Luchó por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata contra el Reino de España y asumió la comandancia de las guerras desarrolladas en las que conformaron luego la denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que su memoria es honrada en la Argentina y en Bolivia. Se destacó por su valentía y liderazgo. Llegó a reclutar 10.000 combatientes entre criollos e indígenas, de quienes ella misma se encargó de formarlos militarmente. Fue designada teniente coronel por el general Martín de Güemes, quien la autorizó a usar el uniforme militar tras haber liderado la rebelión contra los españoles en el Alto Perú. Juana Azurduy ofreció tropas de ayuda a las expediciones del Ejército del Norte, a tal punto de recibir de manos del general Manuel Belgrano su sable, como símbolo de reconocimiento a su labor por la independencia. En el año 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decretó su ascenso post-mortem a general de la Nación. A Batakis le va mal antes de asumir. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. Los medios opositores lanzaron el ataque a la ministra de Economía apenas fue hecho el anuncio oficial y mucho antes de que asumiera, no solo con la estigmatización por cristinista, sino también con el preanuncio de rechazo de los sacrosantos mercados, el eufemismo
que el poder económico nacional e internacional usa para enmascarar sus maniobras y codicias sin límite. Silvina Batakis pasó a ser centro del despliegue editorial opositor después de 48 horas en las que, con una multiplicación intensa de títulos y artículos, todos parecidos, trabajó para instalar sin la menor cautela la hipótesis de interrupción del período presidencial. En efecto, Morales Solá, Bonelli, Lanata, Kirschbaum, Miri, Rodríguez Yerbra, Van der Koy, otra vez Morales Solá y Tenenbaum, entre otros y otras, jugaron abiertamente con la idea del derrumbe institucional. Hubo más fuerzas a disposición de esta estrategia. El exministro K. Lustó, llamado al canal de La Nación y reproducido en el diario, habló de Fernández como expresidente. No faltaron artículos sin firma y hasta el columnista Roberts, malogrado capocómico que quiere ser humorista, tituló sin una mísera pizca de creatividad: Alberto, triste y solitario. ¿Y final? Lanata publicó el sábado que 2 ministros le dijeron a él que el presidente va a renunciar por la excesiva presión de Cristina. Kirschbaum agitó el domingo, con otras palabras, la misma idea, igual que Van der Koy, que con la tendencia clásica de la oligarquía argentina apeló a una metáfora mortuoria. Los K preparan el velorio de Alberto. La idea de muerte del adversario está en el ADN de esta gente. Por supuesto, no faltaron expresiones de regocijo por el ir y venir de frases entre el presidente y la vice en los discursos públicos y en torno del valor simbólico de las lapiceras, un intercambio que hace las delicias de los principales adversarios del Frente de Todos y les facilita el trabajo. La flamante ministra no estaba en el menú de opciones de Clarín, La Nación e Infobae para suceder a Guzmán, a quien estos medios combatieron intensamente en los tiempos de renegociación de la deuda privada, cuando lo daban por renunciado semana tras semana, y más todavía en el periodo que dialogaba con la vicepresidenta y se había convertido en el ultra kirchnerista, como lo tildaban una y otra vez. Por cuenta de los poderes económicos a los que Clarín sirve, la columnista Lugones propaló la reacción de Wall Street ante la renuncia. Infaltables analistas pidieron un ministro racional ante la debilidad del presidente y tras cartón, la redactora lanzó candidaturas: Redrado, Melconian, Massa. Los 3 medios que encabezan la oposición al gobierno sumaron no menos de 20 títulos adversos en las primeras horas posteriores al anuncio de la designación de Batakis, con la mayor cuota de alevosía en la tapa de Clarín del lunes. Cristina le impuso a Fernández una candidata propia. La corrosión de la figura presidencial se mantuvo en interpretaciones similares en los 3 medios, en cuanto a que tomó la mínima decisión y está debilitado. Designó a Batakis sin mirar al mercado y no lo tranquilizó, tipió Cabote en La Nación. También escaso de luces para subir el tono, agregó que a la ministra la esperan largos meses de inestabilidad. Es que el peronismo es incorregible. Ahora hace los meses más largos. No hubo ninguna mala metáfora. En cambio, en el despliegue del viernes para exaltar una fiesta en la embajada por el 4 de julio. Infobae publicó una galería de 60 fotos, prácticamente un servicio de prensa oficial. Pero lo de Clarín fue aún peor. La embajada tuvo su gran fiesta, con una foto de gran tamaño y el epígrafe sobre el estilo New Orleans del encuentro. Y todavía más. Activo, el embajador Mark Stanley fue el centro de la velada. No es que este servilismo sea muy novedoso, pero sí es notable la claridad con la que es expuesto. En la misma línea, Roa puso en Clarín gran empeño para decir que no fue el presidente quien plantó banderas ante el primer ministro británico en torno de la usurpación de las Malvinas, sino al revés. Fue Johnson, escribió con gran entusiasmo, quien le paró el carro hablando de tema resuelto hace 40 años.
Y en Infobae apareció lo que faltaba, la pata castrista en el tema de lo que Nabot en La Nación llama avión acusado de terrorismo. El portal dio gran destaque a una ocurrencia del presidente paraguayo Abdo, quien dijo que un venezolano de la tripulación estuvo en Cuba para cambiarse la cara. Al final, Infobae se confiesa sin querer al incluir otra frase. Parece una película. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 4 de julio, cerca de las 18 horas. No hay muchos antecedentes en la historia argentina, no voy a meterme con la historia mundial porque ya sería muy complejo. Hablamos, en el caso de la historia argentina, de los periodos democráticos, de una experiencia de gobierno como la del Frente de Todos. Con un sistema presidencialista como tenemos, resulta una rareza que la vicepresidenta haya elegido a quien encabezó la fórmula ganadora y fuera y siga siendo la figura con mayor volumen político y representatividad. Se me ocurren solamente dos antecedentes, bastante diferentes entre sí y que tuvieron resultados muy disímiles. La elección de Cámpora como candidato por la proscripción de Perón en 1973 y el triunfo de Néstor Kirchner en 2003 con el apoyo de la estructura política, sobre todo la del peronismo bonaerense, que respondía a Eduardo Duhalde, sin margen político para ser él mismo candidato y empeñado en cerrarle el paso a una reelección de Carlos Menem. La experiencia camporista, como sabemos, fue breve y terminó de la peor manera, para el peronismo y para el país. El intento de Duhalde de manejar el gobierno desde la trastienda acabó en rotundo fracaso personal, pero el candidato que tuvo su apoyo inauguró un ciclo de 12 años venturosos para el peronismo y para la Argentina. Pero ambas experiencias fueron anomalías políticas, como lo es hoy la del Frente de Todos en el gobierno. Cristina eligió a Alberto para encabezar la fórmula en lugar de ser ella misma, precisamente por las características personales del presidente y su disposición a negociar con los factores de poder sin llegar a la ruptura. Lógicamente, Cristina no podía prever en ese momento que dicha cualidad quedaría descolocada en escenarios tan críticos como los generados por la pandemia y ahora la guerra en Europa. Hoy se lo critica a Alberto por lo que en otro contexto, según la estrategia trazada por Cristina, nos permitió volver al gobierno. Sin duda, una cruel paradoja, producto de situaciones tan inesperadas como extraordinarias. Resulta inútil, por lo contrafáctico, tratar de imaginar si la situación hubiera sido diferente, sin pandemia y sin guerra de por medio. Lo cierto es que parece muy difícil conciliar la necesidad de un presidente de reafirmar su autoridad y la realidad de una vicepresidenta que tiene mucho para decir y para aportar en ideas y en representatividad popular. El riesgo o el temor de parecer un títere puede haber llevado a que Alberto Fernández sobreactuara su independencia respecto de Cristina. Como sea, en todo este tiempo no encontraron la forma de procesar la situación anómala sin poner en tensión permanente la interna del frente y la gestión de gobierno. Que Estela de Carlotto haya tenido que ser la mediadora para que dialogaran el presidente y la vicepresidenta habla muy bien de la principal dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo, pero desnuda la falta de mecanismos al más alto nivel para resolver diferencias sin poner en vilo a la sociedad,
especialmente a quienes confiaron con su voto en nuestra fuerza política. Con la renuncia de Martín Guzmán y la asunción de Silvina Batakis como ministra de Economía, se abre una nueva etapa, que es también una nueva oportunidad, tal vez la última, para encauzar las diferencias y las discusiones, o el debate de ideas, como prefiere decir Cristina, con el objetivo de resolver los problemas más acuciantes que presenta la economía: la inflación y el consiguiente deterioro de los ingresos del pueblo argentino. Por supuesto, están también los problemas conexos con esos dos: el dólar, la deuda, las tarifas, el financiamiento del sector público y del privado, las exportaciones e importaciones. Si el principal foco de tensión era precisamente la política económica que llevaba adelante Martín Guzmán, cuestionada por Cristina y el sector mayoritario del Frente de Todos, ahora es el momento de buscar las coincidencias entre los principales referentes de la coalición de gobierno. Cada uno tendrá que hacer el máximo esfuerzo para encontrarlas. A esta altura, de poco sirve reafirmar que la unidad no está en riesgo y que las diferencias se resolverán en unas PASO en el 2023. La unidad, si es formal y simbólica, no resuelve los problemas, y si no se encuentran soluciones, las PASO y el 2023 parecen una quimera. Solamente un aspecto rescato de la extensa carta de renuncia de Guzmán, muy inoportuna por otra parte. Aquel párrafo en el que le dice textualmente al presidente que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien lo reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante. Eso ayudará a que quien lo suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas. Toda una definición de quien se fue de mala manera, pero que en este punto creo que fue acertado su análisis. Un fuerte abrazo para todas y todos. Buenas tardes para todos. Soy Amable López Martínez y el tema de hoy vamos a titularlo El misterio del dinero. ¿Qué es el dinero? La economía de un país puede ser analizada considerando dos esferas a la vez. La dimensión productiva o real, una primera esfera, por un lado, cuántos bienes y servicios físicos hemos logrado producir. La segunda esfera o dimensión, ¿qué pasa con los precios, el poder adquisitivo del salario, la inflación? Temas estos todos vinculados al dinero. Al considerar el dinero y todos los problemas asociados a su existencia, en especial cuando estos problemas se hacen agudos, comenzamos a interrogarnos sobre cuál es su esencia. Una primera intuición que acude a la mente de todos cuando hay problemas es que el dinero los tiene porque no tiene valor en sí mismo. Ante la evidencia a la vista de que es un simple papel impreso, se cree que esa podría ser la causa de sus dificultades cuando éstas se manifiestan. Se tiende a creer que si tuviera una correspondencia obligada con algo tangible, oro por ejemplo, o dólares, todo se solucionaría. Esta visión acude al debate político cuando la inflación es alta, incluso en los movimientos populares. En el caso argentino tuvo dos expresiones al menos. Una de ellas la convertibilidad de Cavallo, implantado en un gobierno peronista. Otra, menos conocida, pero adoptada en parte por muchos cuadros políticos del justicialismo, la ideada por Mauricio Prelucker,
un intelectual del pensamiento latinoamericanista del Grupo de Izquierda Nacional de Jorge Abelardo Ramos. Consistía esta en crear una moneda fuerte con respaldo de un fondo estatal surgido de un impuesto a la renta de la tierra. Todas estas posturas ignoran la verdadera naturaleza del dinero moderno, además de ser perniciosas por cuanto conspiran contra el poder del Estado como regulador de las relaciones económicas. El dinero en papel o dinero fiduciario sí tiene valor. Este surge de que es un pagaré y tiene tanto valor como tienen los pagarés, es decir, la potestad legal que otorga de cobrarle al deudor. Esto requiere que el deudor sea solvente, cosa que cuando se recibe un pagaré el acreedor de algún modo evalúa. El dinero es un pagaré con el que el Estado compra cosas a los particulares. Dicho pagaré será redimido por el mismo Estado. ¿Cuándo? Cuando el Estado cobre sus derechos, es decir, los impuestos. Al mismo tiempo, al ser este pagaré de curso forzoso e ilegal, se convierte en medio de pago de los particulares entre sí y también se convierte en un medio de ahorro dentro de ciertos límites. Pero además es un instrumento de poder del Estado para regular las relaciones económicas. Gracias al dinero fiduciario, el Estado puede financiar el gasto público antes de recaudar impuestos. Puede encarar obras públicas, puede abonar a sus empleados y así dar servicios públicos, justicia, seguridad, defensa, salud y otros. Puede incluso incidir en los mercados cuando estima que estos no tienen buen comportamiento, pero por sobre todo puede regular el crédito y dirigirlo al fomento de la producción y el bienestar social. Es lo que se hace con más notoriedad cuando existe un régimen de nacionalización de depósitos, como en el primer peronismo o en 1973-74. Este régimen, por cierto muy deseable, más que una nacionalización de depósitos, es en realidad una nacionalización del crédito. Sus efectos son notorios. Cuando existía, el crédito fluía, por ejemplo, a la compra hipotecaria de viviendas y el trabajador pasaba a ser más libre y no dependiente del alquiler. Mecanismo, por cierto, mucho más empoderador que la siempre dificultosa construcción de barrios populares que en muchos casos terminan convirtiéndose en guetos. Sé que al expresar estos conceptos muchos se estarán preguntando por la inflación, es decir, por el deterioro que suele manifestarse en ocasiones del poder adquisitivo de ese papel aparentemente sin garantía. Disiparé esa duda señalando que el dólar, el franco suizo, el euro y el yuan, por citar algunos ejemplos, son también papeles sin respaldo garantido en otro bien, y sin embargo mantienen su valor e incluso en ocasiones se revalorizan hacia arriba. El problema real reside en que el Estado debe, para mantener el valor del dinero, ser fuerte para cobrar impuestos en una medida adecuada. Si esto ocurre, básicamente, y salvo por eventos excepcionales como la guerra a la que asistimos y que provoca inflación de costos, el valor del dinero se mantiene o baja muy lentamente. Curiosamente, esto último, es decir, que el dinero pierda valor lentamente por medio de una muy baja inflación, digamos 1 o 2% anual, es un hecho positivo para la economía productiva en general. Induce al gasto y a la inversión y perjudica al rentista que especula con el aumento del valor de su dinero sin producir, en razón de una tasa de interés elevada. Por esta razón, Silvio Gesell, otro autor argentino que inspira algunas lecturas en el justicialismo, postulaba la creación de un dinero fechado que perdiera valor paulatinamente, justamente lo contrario de lo que sostenía Mauricio Prelucker. Por supuesto, esto se postulaba para el caso de que la inflación no existiera, en los años en que Gesell escribió esto. Cuando ésta existe, no hace falta aplicar el mecanismo de Gesell, que, digamos de paso, fue elogiado por el mismísimo Keynes. También vamos a señalar que el fenómeno contrario a la inflación, es decir, la deflación, la baja de los precios, puede ser tan dañino o más que esta. Fue el caso de la crisis mundial del 29-32, en la cual en Estados Unidos moría gente de hambre y el dinero cada vez valía más, pero escaseaba por la falta de empleo. En ese contexto surgieron las ideas keynesianas,
por lo que, al pensarlas para nuestro entorno inflacionario, deben ser redactadas cuidadosamente. No hemos incursionado en esta entrada, como salta al oído, en los líos actuales de la economía monetaria argentina. Esto requeriría otro apartado. Pero sí podemos decir algunas cosas que se conectan con tales líos y que es necesario tenerlas en cuenta antes de considerar las propuestas que se van a venir en estos días. El equilibrio en ingresos del Estado y gastos del Estado, deseable ante un escenario inflacionario, no se logra solo bajando el gasto. Se puede y se debe lograr mejorando la recaudación, limitando la evasión y emparejando la carga tributaria entre los que pagan y los que no. También es bueno dejar en claro un aspecto del dinero y la inflación que tiene que ver con nuestros problemas actuales. La inflación no es siempre un fenómeno que empieza en la cantidad de dinero que emitió el Estado y luego pasa a los precios. En ocasiones el proceso es inverso. Los precios aumentan de modo tal que, por algún motivo, y no bajando por efecto de una competencia inexistente o débil, obligan al Estado a emitir para no secar la economía. Es lo que se llama inflación estructural. En resumen, y para culminar estos breves comentarios sobre el dinero y sus misterios, debemos estar vacunados contra las teorías románticas del dinero que creen que los problemas se originan en una conspiración y estafa de los estados o de los banqueros emisores. El dinero moderno es un poderoso instrumento socializador del estado de bienestar. Por eso los libertarios quieren eliminar los bancos centrales para que los bancos privados dominen en plenitud. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos todavía, creo, todos azorados por los hechos del sábado. Por un lado, el discurso de Cristina, que quería ser más duro que los anteriores en relación al presidente, y por el otro, la renuncia del ministro de Economía. Esos dos hechos se concatenan de modo tal que finalmente hay una charla entre Presi y la vice, incluso una cena el lunes por la noche, en donde seguramente han tratado de limar asperezas. El panorama para el gobierno nacional
es muy complejo. Es cierto que se inicia ahora una etapa en la cual aparentemente esas disputas van a dejar de tener un tono público y van a recomenzar a tener un tono más privado, lo cual le hace muy bien a todos aquellos que simpatizamos con el Frente de Todos, y creo que también le hace bien a la política argentina. Por el otro lado está el plano económico, que no es de fácil resolución. Hay un crecimiento importante, como dice Martín Guzmán y también Silvina Batakis. Hay un desempleo relativamente pequeño, un 7%. Hay una capacidad ociosa del sector industrial todavía en un 30%. Esto es, hay todavía camino para seguir avanzando sin mayores inversiones. Se han cumplido las metas en el primer semestre en relación al Fondo Monetario, pero, pequeño detalle, la gente tiene niveles de pobreza espectaculares. Y hay una inflación que desestabiliza cualquier cálculo racional y, por supuesto, tiende a fortalecer los esquemas especulativos, ¿no? Se critica a los ojeros porque guardan la soja, se critica a los importadores porque importan más rápido de lo que necesitan, pero la verdad sea dicha, cualquier ciudadano que tiene unos pesitos trata de que esos pesos desaparezcan rápido y convertirlos en cosas, sean alimentos de primera necesidad, sea en pintura, en autos, los que tienen plata, etcétera, etcétera. Ese cortoplacismo excesivo conspira contra un ordenamiento, como quería Guzmán o como quiere Guzmán, un ordenamiento tranquilo de la economía. Entonces, el panorama que se le plantea a la nueva ministra es un panorama que no solo requiere de un paraguas político fundamental, sino que requiere un aquietamiento de las aguas también muy importante. Y ese aquietamiento no se va a dar rápidamente, por el contrario, en un primer plano o en un primer momento va a haber ataques especulativos fuertes, tratando de medir la fortaleza de este gobierno. Y si la situación es buena, pues bien, ahí podemos pensar en un camino diferente. La verdad sea dicho, Juntos por el Cambio ha actuado en esta coyuntura más bien a la expectativa, lo que se espera de una oposición, por supuesto, diciendo que el gobierno hace todo mal, pero sin mayores estridencias. Así que ahora la pelota, a mi juicio, está del lado del oficialismo. Inflación, por un lado, redistribución del ingreso por el otro, con las dificultades políticas que hay en la Cámara de Diputados, en donde no se tiene la mayoría, y se necesita un restablecimiento de la confianza interna en la cúpula del Frente de Todos, cosa que no ocurre en la base, en donde ha habido siempre un fuerte clamor para que se mantuviera la situación de unidad, pero se requiere un esquema, no me refiero a un esquema público, puede ser secreto por supuesto, pero que se requiere un esquema de trabajo que planifique, que sepa cómo va a ser la marcha de este gobierno en el próximo año y medio, que vaya pensando en la temática de las PASO, de cómo se van a encarar, de modo tal de que el año próximo agarre al sector nacional y popular con más fortaleza que la actual. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Les habla Marina Martínez y, como anuncié en la columna pasada,
Hoy trataré de responder algunas de las preguntas que planteé en ese momento respecto de la Ley de Salud Mental. En primer lugar, ¿qué es la desmanicomialización? Lo primero que pensamos es el cierre de los manicomios, hospitales psiquiátricos. Esto es toda una discusión que es para tratarlo en otra columna, porque no es tan sencillo este cierre. Involucra un montón de cuestiones políticas, de infraestructura y del trabajo de hospitales como el Hospital Borda, por ejemplo, que no es un manicomio, que ya desde hace muchos años, ¿sí?, trabaja de una manera muy acorde incluso a lo que plantea la Ley de Salud Mental. Pero eso es para otra columna. La desmanicomialización no sería solamente ese cierre, sino que la ley prevé que se deberían crear dispositivos alternativos como consultas ambulatorias, servicios de inclusión social y laboral, atención domiciliaria, servicios para la promoción y prevención en salud mental, casas de convivencia, hospitales de día, que todos estos dispositivos podrían evitar muchas internaciones, porque las personas tendrían el acceso a los tratamientos que necesitan y a la atención y orientación que necesitan, y no tendrían que llegar probablemente a las situaciones en que podría ser necesaria una internación. Todo esto, ¿sí?, que establece la ley va en función de los derechos humanos de las personas con patologías psíquicas. Pero en vez de debatir cómo implementar la ley, lo que está tratando es de modificarla o derogarla. Sí. Y uno se pregunta, ¿por qué legisladores como Marcela Campagnoli y Mario Fiad, ¿sí?, la primera de la coalición cívica y el segundo de la UCR Jujuy, han propuesto jornadas de debate de la ley para poder derogarla si fuera posible? ¿Por qué? ¿Qué argumentos tienen? ¿Qué intereses están detrás de esta avanzada en contra de una ley que pone por encima del saber médico los derechos humanos de las personas afectadas? La punta de lanza que enarbolan es que la ley no permite las internaciones involuntarias. Esto es falso, porque el artículo 20 de la ley establece cómo deberían ser las internaciones y en qué casos para ser involuntarias, o sea, contra la voluntad de quien debería ser internado. Pero, como lo único que les interesa es cumplir con las corporaciones que lo sostienen, utilizan el dolor, el sufrimiento de algunos familiares de personas que en su padecer quisieran poder decidir las internaciones sin el consentimiento de quienes padecen, por ejemplo, adicciones. También utilizan el caso de una persona con patología psíquica severa que mató a un policía para justificar sus ideas de que estas personas son peligrosas. Sí, como se pensaba en el modelo manicomial. Claro que nunca pidieron la internación de los policías que asesinan pibes pobres, ¿no? ¿Qué hay detrás de este interés por cuestionar, derogar o modificar la ley? Leyendo un artículo reciente de Infobae, ya que en este diario le dedican importantes espacios a los cuestionamientos de la ley, saquen ustedes sus conclusiones, en una nota del 27 de junio, que se llama La rara ley de salud mental argentina que recela de la psiquiatría y la niega como ciencia médica, les recomiendo esta nota porque ahí queda muy claro el encono de los psiquiatras con la ley. ¿Por qué les enoja tanto hasta el punto de mentir? Porque con la ley perdieron los privilegios y el poder absoluto que tenían en las decisiones sobre los pacientes. ¿Por qué digo que mienten? Porque en esa nota afirman que la ley permitiría prescribir medicación a los psicólogos. Esto es falso. Nosotros no estamos autorizados a medicar.
Y la ley en ningún artículo establece que podamos hacerlo, pero sí iguala la capacidad para determinar el riesgo inminente de una persona para sí o para terceros. También mienten a decir que es una nueva ley, porque ya lleva más de 10 años. Ellos quieren sostener que las personas con padecimientos psíquicos son peligrosas. Nosotros defendemos la ley de salud mental, porque no queremos volver al modelo manicomial, porque como dice la ley, la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Las personas con padecimientos psíquicos tienen derechos. Defendámoslos. Hasta la próxima. Buenas tardes a todas y todos los oyentes de Obligados a Volver. Soy Valentina Novik y hoy en la columna sobre seguridad vamos a hacer un link entre una parte de las declaraciones de la nueva ministra de Economía, la doctora Silvina Batakis, ayer, cuando evidenció la injusticia que se está cometiendo, que se cometió durante de 2016 a 2019, del exceso del traspaso de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires con la excusa de la transferencia de la policía federal que creó luego la policía de la ciudad, y con lo que manifestó el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, la semana pasada en la legislatura en relación con la necesidad que tendría la ciudad de esos fondos y el colapso de las alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires, que están hoy con el doble de detenidos de los que pueden tolerar. A ver, primero números, porque ya todos sabemos, está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que tiene que definir sobre el fallo sobre el 1.5 de coparticipación, es decir, plata, fondos, 40.000 millones alrededor de pesos que se transfirieron a la Ciudad de Buenos Aires con la excusa de financiar a la policía durante 2016 a 2020, en verdad, y que hoy están en disputa. Y a la vez, esto que hace el gobierno de la ciudad y Larreta de reclamar a la nación que debería hacerse cargo de la cantidad de detenidos que está produciendo la ciudad de Buenos Aires en los últimos 2 años y que están generando problemas de colapso, algunos motines también en las alcaldías de la policía de la ciudad. En relación con esto, los números hablan por sí solos. Lo que cuesta la policía de la ciudad es como mínimo un 60% menos de lo que la nación durante el periodo de Macri le transfirió a la ciudad. Si tenemos en cuenta que además la ciudad de Buenos Aires gasta 8 millones de pesos por día para propaganda y publicidad, bueno, en nuestro país y en este mundo donde estamos con una situación económica compleja, huelgan los comentarios. Más allá de eso, hoy la Ciudad de Buenos Aires efectivamente tiene un colapso en su sistema, no sistema penitenciario porque no existe el sistema penitenciario de la ciudad, porque la ciudad no lo ha creado. La ciudad que negocia como provincia, pero luego reclama como ciudad autónoma, ha definido una política criminal que eleva al 500%, y eso es verificable, la tasa de detenidos a raíz de una definición de política criminal a partir del año 2019, donde empezó a perseguirse por parte de la policía y de la justicia en la ciudad el narcomenudeo. Hoy encuentra que todos esos detenidos colapsan las alcaldías de la ciudad, pero a la vez
no define la ciudad construir y, por supuesto, financiar un sistema penitenciario propio, como tienen el resto de las 23 provincias de la nación. Todo esto en el marco del debate sobre la política de seguridad y la eficiencia, eficacia, etcétera, y cuál es la lógica de la persecución criminal, entendemos que si bien no es el tema fundamental ni prioritario hoy en el debate público, sí tenemos que tener una mirada inteligente sobre la situación de colapso que se está generando en la Ciudad de Buenos Aires y en cuáles son los resultados efectivos de esta política criminal de persecución a consumidores o pequeños comercializadores de sustancias estupefacientes. Este tema da para mucho más y seguramente seguiremos charlando sobre la policía de la ciudad y sobre la lógica de la gestión de la política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, pero hoy por hoy es un tema que no deberíamos perder de vista en la coyuntura. Les mando un saludo y nos escuchamos y vemos en la próxima. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitades. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.